Reinas, damas y señoras, mujeres de la Casa Real de Aragón, con Anabel La Peña y Ana Segura. El de Blanca de Anjou y Jaime de Aragón fue un matrimonio feliz que dejó 10 hijos nacidos en los 15 años que la pareja estuvo casada. Años en los que ambos vivieron la guerra y viajaron por placer. Compartieron tumba, como fue el deseo del rey, que sobrevivió a su primera esposa durante muchos años. Sin embargo, su promesa frente al cadáver, su intención de no volver a casarse, se quebró pronto. Tan pronto que los preparativos del solemne funeral de la reina Blanca tuvieron que interrumpirse para celebrar una boda, la boda de su viudo. Anabel La Peña, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Bueno, parece, Anabel, que las promesas del rey, que por cierto dejó por escrito en las cartas que envió para comunicar la muerte de su esposa, como contábamos en el capítulo anterior, duraron muy poco, apenas unos meses. Sí, efectivamente, él parecía que tenía la descendencia asegurada, había querido a Blanca de Anjou, parece ser que no tenía mucha intención, pero las razones políticas obligaron a que cambiara muy pronto, tempranamente, su opinión y su deseo. Bueno, el Mediterráneo era en aquella época nuestro principal punto de interés por todas las riquezas que las rutas comerciales con Oriente podían traer a los mercaderes aragoneses y por extensión al reino. Y en ese mapa, de nuevo, una isla, Chipre, se planteó un enlace con la dinastía que gobernaba las islas desde finales del siglo XII, los Lusignan, un linaje originario de la región francesa de Poitou y que no atravesaban a ver su mejor momento. No, la verdad es que esta familia, los Lusignan, que se había coronado como rey de Jerusalén y que había conseguido hacerse con la isla de Chipre, lo cual nos abría la puerta hacia el Mediterráneo oriental, pues nos íbamos a encontrar con que tenía problemas importantes. Era necesaria para esta familia tener un apoyo, y el apoyo se busca en la corona de Aragón. Bueno, los Lusignan nos remontamos hasta el año 1291, cuando los cruzados perdieron su última ciudad, Acre. Enrique II de Lusignan huyó justo antes de la toma de la ciudad y se refugió en Chipre como rey de Jerusalén. ¿Qué era en realidad este título, rey de Jerusalén? A ver, es más simbólico que real, ¿eh? Lo digo porque Jerusalén la habíamos perdido ya décadas antes y era un poco... Jerusalén es el lugar donde muere Cristo. Jerusalén es un punto clave en el antiguo reino o el mundo de Israel, donde había vivido Cristo. Era muy honorífico y de hecho todavía se mantiene ese título, que hoy en día lo lleva el rey de España. Pero es una cuestión honorífica, absolutamente, esa situación, pero claro, era muy significativa. Después de que los europeos se habían pasado décadas y décadas intentando conquistar esos lugares, en 1291 perdemos la ciudad marítima portuaria de Acre y ya prácticamente no teníamos nada que hacer en Tierra Santa, ¿eh? Entonces esa es la situación que se produce. El título era muy simbólico, pero muy bonito para cualquier dinastía europea, y en esos momentos pues se va a perder y se acabó. Ya no vamos a tener ese título, insisto, honorífico más que ninguna otra cosa. Me viene a la cabeza la película El Reino de los Cielos, que por cierto se rodó en parte en Loarre, sí. Y esas imágenes magníficas de lo que podía ser la corte en aquel momento. Bueno, la cuestión es que, refugiado en Chipre, Enrique de Lusignan necesitaba desesperadamente un aliado fuerte, y ese era Aragón. Anabel, ¿qué quería Enrique y por qué a Jaime de Aragón le interesaba esta alianza? Pues mira, Enrique no tenía descendencia directa, no tenía hijos, tenía varias hermanas con las que jugar, como siempre se ha jugado en este tipo de matrimonios. Necesitaba una monarquía europea que pudiera hacerse cargo del deseo de recuperar Jerusalén y con lo que ello significaba, y sobre todo necesitaba también dar continuidad a su reino. La familia lo mantuvo durante décadas todavía, pero luego acababa perdiendo el título de rey de Chipre. Y por otra parte, Jaime II lo que necesitaba era abrir el Mediterráneo. Es decir, ya estábamos en posesión más o menos vinculada del mundo siciliano. Después se nos había concedido, aunque nos costó mucho poseerlos, Córcega y Cerdeña. Córcega realmente no lo tuvimos nunca. Nunca. El título sí lo llevábamos, pero tampoco era una permanencia allí importantísima. Sí, Cerdeña un poco más a partir de unas décadas
fundadas a partir de 1323, y después lo que nos encontrábamos era favorecer el comercio mediterráneo. Es decir, Chipre nos llevaba hacia el Mediterráneo más oriental, y eso nos permitía comerciar más que los aragoneses propiamente dichos, que nunca hemos salido demasiado al mar. Los comerciantes de la Corona de Aragón, de valencianos y sobre todo catalanes, veían ahí un mercado realmente importante. Bueno, en este momento las cruzadas ya habían terminado definitivamente, y el Papa había prohibido comerciar con los turcos, y aquí Chipre era como una especie de puerta de doble entrada y salida. Sí, tenía su truco en estos momentos. Es decir, las mercancías del mundo del emir de Babilonia, como se le llamaba en aquellos momentos, que en realidad era Egipto, pues no podían comerciar, según el papado, con los puertos de Occidente, del Mediterráneo occidental, y entonces lo que se hacía era buscar una salida, camuflar esa loga. Hasta Chipre llegaban, por ejemplo, productos como el azúcar, que era valioso en sí mismo, que empezaba a gustar, pero que no se producía prácticamente en Occidente. Y de esa manera, bueno, pues en Chipre había algo de azúcar, pero sobre todo llegaba mucho azúcar. Y que cuando digo además del azúcar, pues puedo decir una serie de tejidos, por ejemplo, o podemos mencionar también especias que ocupan muy poco espacio en los barcos, pero que además tienen un alto valor económico. Y una vez que se desembarcaban en Chipre, bueno, pues se abría el comercio hacia esa isla, y a partir de ahí se redistribuía por comerciantes italianos, por comerciantes, mejor dicho, más que decir italianos, sería gente de Florencia, de Venecia, de Génova, etcétera, y también por la Corona de Aragón, y así redistribuíamos esas especias que ocupaban poco sitio, pero que eran muy valiosas. Es como si les cambiaran la etiqueta, ¿no? Sí, claro. Llegaban a Chipre. Eso es. En vez de poner Made in en Babilonia o Tierra Santa o Turquía, pues se decía Made in Chipre. Y con eso ya podían distribuirla por el resto del Mediterráneo y, por supuesto, por la Corona de Aragón y también por Castilla. Pues la cuestión es que el rey de este gran almacén, que en ese momento era Enrique II de Chipre y de Jerusalén, no tenía hijos, pero sí hermanas a las que casar, y llegado el caso, alguna de ellas, o tal vez sus descendientes varones, podrían heredarle, lo que habría una posibilidad muy prometedora para el rey de Aragón. Jerónimo Zurita, en sus anales, nos da alguna pista sobre esto. Fue el rey en este medio a la ciudad de Barcelona, y porque se trató que casase con una de dos hermanas de Enrico, rey de Chipre, que se llamaban María y Eloísa, y ofrecía el rey de Chipre que daría aquel reino a sus herederos, porque Amalrico, señor de Tiro, su hermano, que era gobernador de aquel reino, se había rebelado contra él, y cometió tales delictos que el rey de Chipre le había mandado prender y quería privarle a él y a sus hijos de la sucesión. Sí, la verdad es que Enrique II no tuvo buena relación con sus hermanos varones. Dispuso de la vida de sus hermanas, pero con sus hermanos varones sí que tuvo alguna incidencia importante, y efectivamente se le persiguió. No quería que la corona fuera hacia ese lado, siguiendo la vía más masculina que la femenina, y por eso pensó jugar con las hermanas que tenía, tanto María como Eloísa, y a partir de esos momentos les buscará en el occidente, en las tierras de la península ibérica, les buscará un matrimonio acorde con sus propios intereses. Pues ya que él no tenía hijos, podía dejar a sus hermanas, como a alguna de sus hermanas, hubiera sido lo lógico que dejara a la mayor, según lo que se establecía en la época, y por eso busca para esa hermana, para María, un matrimonio conveniente a sus intereses, con la promesa de que le daría a Chipre. Claro, ese era el gran gancho de este negocio. Gancho, sí. La iniciativa de casar a Jaime II, viudo reciente, con una de las hermanas de Enrique II, partió, parece ser, de la corte chipriota, que en febrero del año 1311 tomó contacto con el embajador aragonés Vidal de Vilanova ante la corte papal de Aviñón, ciudad a la que se habían trasladado los papas romanos, y avanzó en este proyecto matrimonial. Anabel, de nuevo el papa parece otra vez como agencia matrimonial, y los nobles de Celestinas. ¿Qué sabemos de este hombre, de Vidal de Vilanova? Es uno de los grandes
consejeros de Jaime II. Este personaje estuvo destacado en la corte papal, que como acabas de mencionar, efectivamente se había establecido en Aviñón muy poquitos años antes, en 1305, creo recordar, en la ciudad francesa de Aviñón. Habían abandonado la sede pontificia de Roma y se tardaría mucho tiempo en volver a esta, porque las familias, los cardenales, los nobles principales de Roma intentaban manipular siempre las elecciones papales para que recayeran en alguno de los grandes apellidos. Entonces el Papa había decidido, en aquella época fue un nombramiento de un papa francés, y abandonó Roma y se instaló allí. Pues una persona destacada en estos inicios precisamente del papado de Aviñón, que a veces la Iglesia le llama el cautiverio de Aviñón, nos vamos a encontrar con que fue este personaje que era un hombre de la total confianza de Jaime II, es decir, como embajador, como personaje, además de una fidelidad realmente extrema hacia el monarca. Pues ahí lo tenemos. Vidal de Vilanova cogió su caballo, su carro, sus sirvientes y viajó hasta Aviñón. Ahí estableció los primeros contactos y en 1312 Jaime de Aragón envió a Chipre una segunda misión para que examinara sobre el terreno las posibilidades. Estos emisarios tenían una orden clara: escoger de entre las hermanas de Enrique II de Lusignan la que fuera más joven, más bella y más apta para tener hijos, los requisitos habituales de la época. Por las negociaciones emprendidas se sabe que Jaime II prefería como esposa a la princesa Eloísa, que era la hermana menor de Enrique II, algo que Jerónimo Zurita también recogió. Por esta causa, desde Barcelona a 26 de agosto de este año, envió el rey por su embajador al reino de Chipre a Mateo de la Lixa, comendador del Hospital de Barcelona, y con otro hermano suyo que se llamaba Juan de la Lixa, que era caballero de aquella orden y comendador en la isla de Chipre y prior del convento que llamaban Cismarino de San Juan de Rodas. Lo trataron por parte del rey con Fols de Vilareto, maestre de aquella orden, y se comunicó con la reina doña Isabel, madre del rey de Chipre, y pidieron la hermana menor con que sucediese en el reino. Pues quería Jaime que fuera una mujer bella y no excesivamente mayor para que pudiera darle hijos que asegurasen no el futuro de Aragón, que estaba clarísimo, sino sus derechos a heredar la isla, que era su principal interés. El de Aragón exigía que la futura esposa no superara en ningún caso los 25 años de edad y sin embargo Anabel algo pasó. Efectivamente, algo pasó. Él necesitaba un hijo para la dinastía Lusignan, si no iba a ser muy difícil que lograra hacerse con Chipre, si no había descendencia de ese enlace que estamos diciendo. Entonces el tema está en que él tiene la descendencia asegurada, ha tenido 10 hijos, ni más ni menos, algunos de ellos varones, luego no había ningún problema en ese sentido, pero para Chipre necesitaba un hijo de una princesa chipriota. Él quería a la joven, pero se conformó con María, que era al parecer bastante menos agraciada que Eloísa. Nacida en 1274 como fruto del matrimonio entre Hugo III, rey de Chipre y de Jerusalén, y de Isabel de Belín, cuando se negoció el matrimonio con el rey de Aragón ya era considerada una mujer de bastante edad, superaba a Anabel la treintena, y esto era muy raro en la época. Sí, es muy raro, y más habiendo tenido un hermano que andaba buscando apoyos, y el matrimonio pues podría ser ventajoso para cualquier príncipe de Occidente, pero para la época, ahora que tenemos madres añosas y demás, para la época era ya muy, muy mayor y con pocas posibilidades, por lo visto, de fertilidad ya en aquellos momentos, y peligroso para la edad de esta mujer intentar tener descendencia. Claro. Bueno, por mucho que Aragón negoció, la Casa Real chipriota se negaba tajantemente a otra posibilidad y alegaba que los grandes señores de la isla no lo consentirían de otra manera. Primero había que casar a la hermana mayor, que sería la heredera de su hermano. María no era joven, no era bella, pero podía ser reina de Chipre en un futuro. Zurita en sus anales habla de la respuesta del rey Enrique de Chipre a las pretensiones de Aragón. Pero el rey, su hermano, respondió que no podía privar de la sucesión a la mayor, ni lo consentirían los varones de su señorío, y tratóse que se hiciese el matrimonio con la mayor, a la cual pertenecía como a heredera legítima el reino de Chipre con el de Jerusalén,
que era muy hermosa y de conveniente edad, y era tan discreta y sabía que el rey, su hermano, ninguna cosa hacía sin su consejo. Esto es lo que cuenta sobre ella Zurita, que cuentan allí en Chipre. Sí, así es. Entonces, insisto, lo que hemos comentado hace un momento es que se necesitaba, para asegurar la posesión de Aragón, de la corona de Aragón en Chipre, se necesitaba descendencia obligatoriamente. No podía ser que no la hubiera, porque si no, los hermanos del rey, la línea masculina siempre era preferida, podía dar problemas de aceptación del matrimonio de María con Jaime II. Por lo tanto, insisto, no es por tener descendencia, porque ya la tiene asegurada, sino por atar la corona de Chipre. Y entre unas cosas, el tiempo seguía pasando, porque si la edad de María no fuera ya un problema desde un principio, había cumplido 32 años cuando se inicia el proceso. Entre unas cosas y otras, las negociaciones que han quedado documentadas se alargaron varios años, entre 1311 y 1314, y en algún momento incluso llegaron a un callejón sin salida. Los documentos de la época muestran cómo a Jaime II intentaban convencerle de que María era molt bella y de bona fama, molt sàvia, de convenient edat, y es tal que el señor rey de Chipre no fa resense sin consell. ¿Realidad o una campaña para mejorar la imagen de María de verdad era tan importante, consejera de su hermano? Lo cierto es que lo desconocemos, pero según hemos escuchado a Zurita, así lo prolongaba la delegación chipriota. Y Anabel, como ya hemos contado en capítulos anteriores, María tuvo que pasar un examen físico antes de casarse. Era lo normal en aquella época, se mandaban embajadores a ver si la futura contrayente para el monarca pues tenía una cierta buena presencia, si no tenía ningún defecto físico, si era una mujer más o menos sumisa, es decir, se le sometía a un examen importante y riguroso. Lo hemos visto con algunas infantas aragonesas, y yo creo que tenía que resultar humillante que llegaran del otro lado del Mediterráneo a examinar si era conveniente o no ese matrimonio para tu monarca. Claro. No sé cómo las expondrían, pero bueno, yo creo que es más un canto, una loa a María, porque es la que se va a casar con Jaime II, más que una auténtica realidad. Pero claro, no tenemos ningún retrato de ella. Y tampoco podemos juzgar si tenía unas bellas facciones, si estaba arrugada ya para esa época o no. Pero ese examen era frecuente en las casas reales, en los matrimonios. Pero fíjate, yo pienso en ella, si la edad media de los matrimonios eran 13, 14 años, ella tenía ya 32 cuando se ponen en serio con las negociaciones. La presión que tenía que tener, yo no sé cómo tenía que ser la vida de ella, porque no sé si se habría hecho ya idea de no casarse y terminar en un convento, no sé si había estado estos 15 años esperando un candidato, pero en cualquier caso el estrés y la presión tenía que ser tremendo. Tremenda, y además yo creo que humillante también, no solamente la presión, sino la humillación de que unos ojos del otro lado del Mediterráneo te miraran, te examinaran, analizaran tus gestos, si callaba, si hablaba, tu comportamiento, si era una mujer bella, si no lo era. Oye, las mujeres feas también se pueden casar, insisto, las que no tengan un canon de belleza importante, pero sí tenía que ser humillante, pero era lo habitual en la época. Claro, y con el peso del tiempo y los meses que van pasando. Lo curioso es que no era esta la única negociación en curso. Siglos después, Jerónimo Zurita escribió unos párrafos que cuentan algo que puede parecernos sorprendente a los ojos de hoy. Y movióse que la menor, Eloísa, casase con el infante don Alfonso, hijo segundo del rey de Aragón, porque, aunque no sucedieran en aquel reino, tenía cada una tan grande dote que pudieran casar con los mayores reyes de la cristiandad. También se platicó que el rey de Chipre casase con la infanta doña Violante, hija del rey de Aragón, que la criaba la emperatriz de Constantinopla en Valencia y la quería dejar heredera de lo que le pertenecía por razón de su dote en el imperio de Grecia. Pero de estos matrimonios solamente se efectuó el del rey de Aragón con la hermana del rey de Chipre.
Fíjate, en este pequeño fragmento que acabamos de ver de Zurita, se ve perfectamente que el interés está en enlazar con la Casa Real. Claro. Es decir, para María para el rey, viudo, Eloísa para el heredero, que para entonces ya se estaba cuajando la imagen del futuro Alfonso IV, y entonces serían un doble lazo, y estas situaciones de dobles, triples lazos matrimoniales entre familias y demás eran frecuentes en esa época. Te asegurabas mucho más, porque si moría María de Chipre, pues entonces se deshacía ese posible lazo si no había habido hijos. Entonces era reforzarlo con el heredero, con el matrimonio, con el segundogénito en realidad, Alfonso IV. Y aún había una triple opción, que era que el propio Enrique, el propio rey de Chipre, se casase con la infanta doña Violante, hija del rey de Aragón. Y a mí me ha llamado mucho la atención, Anabel, que la criaba la emperatriz de Constantinopla en Valencia y que le iba a dejar heredera. ¿Qué teníamos entonces en Constantinopla? En Constantinopla, pues yo creo que no teníamos nada, teníamos influencia. Todavía se quedaba el eco de los famosos almogávares por las tierras de la actual Turquía, por las tierras de Grecia y demás. Entonces tuvimos fama de ser tuvieron fama de ser unos combatientes feroces, etcétera. Entonces nos podemos encontrar con que si se atacaba a Chipre, podríamos mandar ese tipo de mercenarios de nuevo hacia esas tierras orientales del Mediterráneo. Bueno, pues aquí estaban las negociaciones. Normal que se alargaran tantos años si tenían que atar todos estos cabos. Reinas, damas y señoras. Y por fin, tras 4 años de negociaciones, en 1314 se firmaron las capitulaciones matrimoniales en la ciudad de Valencia, cuando María, atención, tenía ya 35 años. Y todavía tuvo que esperar un año más hasta que se celebró la boda por poderes en la Catedral de Santa Sofía de Nicosia, escenario de las coronaciones de los reyes chipriotas. De nuevo, 6 meses más para que se repitiera la ceremonia, ahora con los novios en la Catedral de Gerona. ¿Por qué este retraso si la edad de la novia era tan importante? Es que nos hemos ido a 6 años. Pues sí, entre unas cosas y otras sí. Yo creo que tuvo que ver la negociación precisamente de la dote y las condiciones que se establecerían en aquellos momentos para ir retrasándola cada vez más. Parece ser que Enrique II de Lusignan tenía problemas económicos, no se esperó a que llegara la novia hasta aquí, porque un viaje desde la isla de Chipre hasta aquí podía demorarse, hay que esperar a los vientos, hay que hacer una navegación de cabotaje, etcétera, y entonces lo que se hizo fue establecer ya el matrimonio. Y además yo creo que es muy simbólico que se celebrara el matrimonio ni más ni menos que en el lugar donde los reyes de Chipre se coronaban, en Nicosia. A partir de aquí se podría decir que el matrimonio se había fijado y que, bueno, tendría que celebrarse un segundo acto con la presencia de los dos contrayentes en tierras ya, en Gerona en concreto, una ciudad que bueno, necesitaba nada más pasar la frontera con, bueno, pues entonces, bueno, frontera en realidad no, porque el Rosellón y la Cerdaña estaban con una cierta manera vinculados a la corona de Aragón. No eran nuestros porque eran del rey de Mallorca, pero sí estaban vinculados a la corona. Éramos parientes. Bueno, pues Zurita cuenta lo que fue precisamente ese viaje tan penoso del que nos estabas hablando. Teniendo el rey nueva que la reina estaba en Marsella y visto que venía muy fatigada de tan larga navegación, proveyó que se viniese desde allí por tierra y envió de Barcelona a 17 del mes de noviembre a Ponce, obispo de aquella ciudad, y a Vidal de Vilanova para que saliesen a recibirla a Rosellón. Pero entonces llegó la reina a Lampurdán después de muy trabajosa y larga navegación a 27 de noviembre de este año, y el rey partió para Recevilla a la ciudad de Girona, a donde se celebró el matrimonio y se coronó con grande fiesta. Pues se cree que estas nupcias de Girona se celebraron a mediados del mes de diciembre, pero no conocemos la fecha exacta. El historiador y archivero Martínez Ferrando describe así la boda. El altar mayor hallábase cubierto de paños de oro e iluminado por cirios innumerables. Los colores encendidos de los estandartes, oriflamas y emblemas heráldicos animaban el interior y el exterior del templo.
Asimismo, paños de oro cubrían las cabalgaduras de los soberanos. Lo que sí que sabemos, Anabel, es que María cubrió o vistió telas de Malinas, de la actual Bélgica, que es una ciudad que tenía mucha fama por la calidad de sus paños. Sí, efectivamente, las hilaturas que había en esta zona, que hoy en día es, como has dicho muy bien, forma parte de Bélgica, era una de las telas de mayor calidad que se podían encontrar en el mundo europeo. Entonces se le vistió, llamémosle, con la sensación de que era una nueva reina y que debía llevar los vestimentas mejores y de más calidad. Entonces sí, efectivamente se debe celebrar esa boda y va a salir toda la, llamémosle, las riquezas que para celebrar el nuevo matrimonio habituales en la época. Las reinas vestían con más lujo en esos momentos, o los mantos, etcétera. Y bueno, pues nos encontraremos con unos ropajes de una enorme calidad. A mí hay una cosa que me hace gracia, que es que cuentan también que en la comitiva nupcial hubo juglares, mimos, tocadores de timbal, unos aportados por Jaime II y otros prestados por el rey de Mallorca, la vizcondesa de Cardona y posiblemente por otras casas nobiliarias. Es decir, aquí pedían. Sí. A ver, el rey no puede, a pesar de que cobraban un impuesto que era por el matrimonio para ayudar a los gastos que tenía, pues nos encontramos con que te podían prestar una serie de telas precisamente las familias, por el reino de Mallorca, que estaba en manos de una rama secundaria del rey de Aragón, o por los nobles. Sabemos, por ejemplo, que ella llevaba una vestimenta con su cabeza protegida por un elemento que hacía juego con las telas. Me imagino que se le pondría algún tipo de corona, no como reina coronada, porque no lo fue nunca, sino simplemente unas joyas que pudiera exhibirse en el mundo en el mismo momento. Es de imaginar también que después del viaje que había hecho desde Marsella y demás, tuviera que descansar unos días antes de meterse en el folclore, claro, que significaban todas estas bodas y demás. Bueno, pues una vez terminada la ceremonia, los esposos marcharon a Barcelona. En esta ciudad, una de las favoritas de los soberanos aragoneses, donde tenían un magnífico palacio, el rey había ordenado previamente que se prepararan y limpiaran este palacio y las cámaras que iban a ocupar la nueva reina. Hasta ahí también llegaron 12 acémilas con las monedas traídas desde Chipre como parte de la dote, y con ellas llegaron nuevos problemas. Reinas, damas y señoras. Porque el dinero casi siempre trae problemas y aquí no iba a ser distinto. Anabel, en los acuerdos de matrimonio que tanto costó cerrar se había pactado, tal y como cuenta Zurita, que María debía aportar 500.000 de besantes procedentes de las arcas de su hermano y de su madre. Y esto es muy importante, lo estamos contando, las garantías sobre los derechos sucesorios del trono de Chipre. Entonces se concertó y juró el matrimonio entre el rey y la hermana mayor del rey de Chipre, que se llamaba María, y se le señalaron en dote 500.000 besantes de plata de Chipre, de los cuales daban los 50.000 la reina Isabel, su madre, y la otra suma el rey, su hermano. La cuestión es que cuando se abrieron estos cofres que transportaban las monedas y se pusieron a contar, solo contenían 150.000 besantes de plata de Chipre. Así es decir, ya empezamos mal el tema, porque muchas veces los matrimonios se hacían por el honor de la familia de la contrayente, por la cantidad que se aportaba para la dote, y claro, si tú abres el cofre, tú has prometido 500.000 y te llega una cantidad muchísimo menor, pues realmente ya no empezaba la cosa con muy buen pie, como luego se demostró que siguió así durante un cierto tiempo. Quiero decir con esto que las dotes han hecho muy malas pasadas en los matrimonios reales de la época. Bueno, pues de estos 150.000 besantes se expidieron los correspondientes recibos y los familiares de la novia se comprometieron a pagar el resto en distintos plazos sucesivos que más tarde hubo que reclamar varias veces.
Los embajadores chipriotas se hicieron los ofendidos, requirieron que les proporcionasen una copia de los bienes con los que Jaime II había dotado a su anterior esposa, la reina Blanca, para que Enrique II comprobara la equivalencia del otorgado a una y otra. El ambiente, Anabel, desde luego, no era de confianza. No se empezaba el matrimonio realmente muy bien, porque si tú exiges qué es lo que ha tenido mi antecesora en cuanto a bienes que haya podido disfrutar, etcétera, etcétera, pues bueno, pues el matrimonio de Blanca de Anjou no es comparable con el matrimonio de María de Chipre o María Lusignan, y nos encontramos con que las exigencias chipriotas eran un poco también excesivas en aquellos momentos. Al fin y al cabo, Blanca de Anjou había dado hijos al rey y esta todavía estaba por ver si podía tenerlos. Claro, y por ver si llegaba la dote. Martínez Ferrando, que es un historiador que ha investigado a fondo este asunto, ha recuperado qué es lo que nuestro rey le regaló a María cuando se casó con ella. Vajillas de plata ornadas con los emblemas reales, adquiridas en los mercados de Barcelona, Lérida, Zaragoza y Montpellier, escudillas de porcelana con estuches de palma, tazas, vajilla de plata de Venecia, finas telas de diversas procedencias y colores, cortinas de seda listadas de oro, algunas forradas y marcadas con los signos reales, tapices de Trípoli, alfombras, cobertores. Bueno, pues fíjate, algunas de las piezas que se considera que se fueron donadas tanto a la predecesora de María, a Blanca de Anjou, como a María de Lusignan, nos encontramos con que se ha supuesto, y Martínez Ferrando estudió muy bien la documentación hace unas décadas, pero trabajó muy bien la documentación de Jaime, de su familia y demás, y se supone o se puede suponer que procedían de la incautación de los bienes del Temple. Los templarios que habían tenido unas piezas realmente asombrosas y que se convirtieron en banqueros europeos, pues nos podemos encontrar con que había piezas de enorme calidad. Parece ser que algunas de ellas acabaron en manos de la reina difunta, y en este caso, pues así no se gastaba nada Jaime II tampoco. Claro, porque cuando se disuelve la Orden del Temple, todos sus bienes se reparten. Claro, dependerá de los reinos. Con los bienes del Temple en Valencia se creó la Orden de Montesa. Con los bienes del Temple en Aragón, que eran muchos, se dotó a la Orden de San Juan de Jerusalén, que se convertirá a la larga y hasta el siglo XIX en el gran terrateniente aragonés. Pero claro, también están, ¿para qué quiere el rey tantas Cristos, misales, evangeliarios, etcétera, etcétera? Y entonces la dotó con esas piezas que perfectamente podían proceder de la orden templaria. Bueno, pues aunque esta lista de regalos podría hacernos creer que las cosas iban bien y el rey estaba contento, la realidad no podía ser más distinta. Jaime II de Aragón quería una esposa joven y llegó una de 35 años. La dote era menor de lo pactado y no terminaba de llegar, y por si fuera poco, una vez consumado el matrimonio, Enrique II de Chipre se apresuró a prometer el trono a uno de sus sobrinos y no a su hermana mayor. No era desde luego un buen comienzo para el matrimonio. Y aquí comienza, Anabel, una auténtica guerra diplomática para cobrar lo pactado, que tiene una víctima clarísima, y es ella, María. Sí, porque conllevó que, como no se pagaba lo estipulado en las cartas matrimoniales y en las negociaciones que se habían tenido, pues la que va a sufrir es precisamente ella. Es decir, ella empieza a ser apartada, un poco recluida, prácticamente no viajó. Yo me acuerdo perfectamente de lo que comentábamos el otro día, con Blanca de Anjou, acompañando siempre al rey, incluso cuando se acerca hasta Almería o en las temporadas de caza, que iba con él. Y en este caso María fue metida prácticamente en la ciudad, creo recordar que Tortosa, donde prácticamente el rey no la visitaba y donde llevó una vida pues aislada, nada que ver con lo que era la corte en aquellos momentos. Un rey que no viajó con ella, un rey que no quiso a María de Lusignan. Claro, porque entre otras cosas Enrique II de Lusignan contestaba con evasivas y excusas al pago de esta dote, porque en realidad
es que no tenía este dinero. No, yo creo que no lo tenía, se retrasaba muchísimo y, en fin, tampoco sé si los documentos en los que lo nombraba heredera eran de una confianza tal, porque ahora, claro, empezarán a aparecer otros familiares y se estipula una descendencia por otro lado. Entonces, yo creo que Jaime II vio la jugada que le habían hecho y por eso retiró a María de su cercanía, la dejó ahí un poco recluida y apenas se movió. Y claro, ahí sale, me encanta el nombre de la vetusta ineptitud que había, que es como se denomina. Ninguna reina de Aragón ha tenido ese calificativo tan terrible, despectivo. ¿no? Es su marido. Sí. Se refiere a ella como vetusta ineptitud. Bueno, y mientras tanto, el padre llega incluso a intentar pagar en especia, en azúcar, esa deuda. Sí. ¿Tú te imaginas una boda de esos siglos medievales donde dicen, bueno, y la dote es, dice, tantas saquetas de azúcar en aquellos momentos, por muy cara que pudiera resultar, resulta chocante porque además ahora trae el azúcar desde Chipre, Claro. Entonces ocupaba mucho lugar en los barcos medievales, en las cocas que se llamaban, que era un barco adecuado para este tipo de navegación en el Mediterráneo, y entonces la verdad es que es un poco deprimente ver la sensación que da este matrimonio, reclamando el rey por una parte del dinero, por otro lado pagándolo con azúcar. Resulta tremendamente extraño. La cuestión es que, mientras tanto, los meses pasaban y la reina María a sus 36 años no daba el menor síntoma de fertilidad. Las relaciones entre los esposos, que eran correctas pero frías, se fueron enturbiando conforme avanzaban los meses. El rey, como nos has contado, se refería a ella como vetusta ineptitud y llegó a plantearse incluso abandonarla. Fíjate tú, qué plan, si no hubiera sido por Chipre, la posesión de Chipre y por, bueno, pues quizás hasta una lejana esperanza de saltar desde Chipre hacia Jerusalén y recuperar, pero vamos, yo creo que más era la localización que tiene la isla, no se hubiera concertado este matrimonio. Tenía todo solucionado Jaime II, pero claro, el matrimonio estaba ahí y no podía abandonarla, hubiera sido un verdadero problema, a pesar de la debilidad del rey de Chipre en aquellos momentos. Los documentos de la época nos permiten comprobar que los cónyuges llevaban vidas separadas. Cuando una estaba en Tortosa, el otro estaba en Barcelona o en cualquier otro lugar de sus dominios y viceversa. Muy esporádicamente se la ubica a ella en el Palacio Real de Barcelona, por lo que no había convivencia entre los esposos, sino una distancia física, pero también afectiva. Y poco a poco el rey fue dejando claro con hechos su malestar, recortando sus sirvientes y haciéndole poco menos a Anabel que la vida imposible. Pues sí, la verdad es que sí. Ella viajaba muy poco, apenas salía, fíjate tú, que desde Tortosa, en un día que se recuerda, que se acercó incluso al santuario de Montserrat, que fíjate tú la distancia que puede haber, pero no, yo no recuerdo ningún documento en que se mencione que la reina María de Lusignan estuvo aquí en Zaragoza, por ejemplo. No sabemos ya de posibles relaciones entre ambos, relaciones físicas, y por lo tanto está prácticamente desdeñada, abandonada y recluida. Bueno, pues poco a poco el rey fueron despidiendo a servidores, doncellas y oficiales, sustituyó al tesorero de la reina por otra persona experta y de probada honestidad, lo que da a entender que sus antecesores en el cargo no lo eran. Se restringió también el número de cabalgaduras al servicio de María y los meses iban pasando. Aragón reclamaba lo prometido en la dote y el silencio era la única respuesta. Jaime II, herido y menospreciado en su dignidad, cargaba contra María, haciendo su vida cada vez más difícil. El rey valoró la idea de repudiarla, a medida que no llegó a tomar porque la reina enfermó de gravedad. Estando Jaime en Perpiñán, en el invierno de 1319, tuvo noticia del grave estado de salud de su esposa. Lejos de correr a su lado, le escribió una simple carta para consolarla, correcta pero convencional y muy distante en el trato, en la que simplemente le deseaba que pronto se recuperara de la enfermedad. Pero además, y esto me parece gordísimo, empezó Anabel a preparar el funeral y la tumba
para cuando muriera su esposa. Sí, efectivamente. Es decir, no hace nada por no sé, por mostrarle una cierta amabilidad o un cierto cariño. Nada. Había vivido siempre muy apartados y no da muestras Jaime II de ningún tipo de cariño hacia una mujer que había venido desde el Mediterráneo oriental. Se encarga, ya se sabía que iba a ser, que no se iba a enterrar con su marido, como fue a la larga, sí. Blanca de Anjou, que es el gran amor de este monarca, y entonces nos vamos a encontrar con que se dispondrá algún enterramiento pues mucho más modesto, en fin, es de imaginar que avisaría a los hijos que acudieron al entierro, pero no parece que se hicieran unas exequias realmente memorables como recuerda esta mujer. El único gesto que él tuvo es encomendar al obispo de Tarragona, que se trasladará a Tortosa para acompañar y atender a María, y le encargó que si falleciera preparara unas exequias con gran solemnidad, tal y como correspondía a una reina, exequias que después fueron bastante más sencillas. Pero en el caso de que fuese voluntad del Altísimo el llevarla a su lado, le prometía que él y el infante don Juan, ambos como albaceas testamentarios, junto con otras personas, cumplirían escrupulosamente sus últimos deseos. La reina murió poco después, en el mes de septiembre de 1322, en el Palacio Real de Barcelona, y si alguna vez Jaime II llegó a soñar con la posesión de la isla de Chipre, esta ilusión se había disparado mucho tiempo atrás. 2 meses después, el rey contraía un nuevo matrimonio. Anabel. Sí, la verdad es que sí. Es que prácticamente aún no la ha terminado de enterrar, que ya está pensando en encontrar un matrimonio que en este caso también debió ser por amor, pero que no esperaba ya descendencia. Él tenía 55 años. Sí, para aquella época mayor. Entonces, bueno, pues había pasado María de Lusignan por su vida sin pena ni gloria prácticamente, y nos vamos a encontrar con que para su futuro, para los años que le quedaran de vida, que fueron varios, nos encontramos con que tenía ya pensada una mujer en concreto. Las cartas reales escritas el 22 de septiembre de 1322 y enviadas a Chipre sirvieron para dar a conocer al hermano y a la madre de la fallecida lo sucedido, y a nosotros para seguir constatando la evidencia de la falta de afecto del rey hacia María. En ellas se cuenta que la reina había muerto al filo de la mañana, que había recibido la confesión y el viático glorioso, y habiendo recibido el resto devotamente con todos los sacramentos eclesiásticos, emigró del siglo presente al gozo celestial. Recordaba de su esposa su gentileza y humildad, palabras que no eran ni mucho menos de amor, sino tan solo de compromiso. Anabel, ¿qué diferencia con las cartas que envió tras la muerte de Blanca, que escuchábamos hace unos programas? Y yo tengo una curiosidad, ¿qué pasó con aquellas personas que acompañaron a la reina hasta Aragón? Se las quitó de en medio. Esa sería la respuesta más rápida para lo que me estás planteando. Efectivamente, no le debían gustar a Jaime II el círculo de criados y demás que se habían mandado desde Chipre para acompañar a María, y rápidamente pidió al rey de Chipre que se hiciera cargo de esas personas porque salieron rápidamente del reino. Por lo tanto, no estaba cómodo con esa presencia chipriota a su alrededor. En el testamento redactado 3 años antes en Tortosa, en cuyo castillo pasó recluida gran parte de su tiempo como reina de Aragón, María había elegido el convento franciscano de esa ciudad para su sepultura. Dejó designado que sus restos serían vestidos con el hábito de las clarisas y dispuso también que todos los objetos litúrgicos de su capilla particular, como cruces, libros, cálices, reliquias u ornamentos, se entregarán a la Orden de San Francisco. Ni siquiera el rey respetó este deseo y la enterró en Barcelona. Sí, la enterró en Barcelona en una iglesia de franciscanos, por la parte del barrio gótico. Hoy no existe esa iglesia. Creo recordar que existe la lápida que enterraba, que servía de cierre a su enterramiento, pero realmente no se respetan los deseos y acaba en Barcelona.
Los franciscanos en aquella época y las clarisas, que es la rama femenina, realmente eran muy importantes en la mentalidad de los monarcas, sobre todo aquí en la Corona de Aragón, y bueno, pues descansaron. Más tarde se llevó, creo que está en el Museo de Arte de Cataluña, lo que correspondía a esa etapa que estamos diciendo, donde vemos a una mujer pues yacente, y bueno, pues nada más. Quiero decir, ese convento se deshizo en el siglo XIX y los restos reales se llevaron a la Catedral de Barcelona en general. Pues no resulta difícil sentir compasión por esta mujer que sufrió tanto, soltera hasta tan avanzada edad, años esperando una nueva vida, el rechazo de una tierra extraña, las continuas muestras de desprecio. Y sin embargo, María encontró algo de consuelo en una niña, la pequeña infanta Violante, de 5 años de edad, cuyo nacimiento había provocado la muerte de su madre, Blanca de Anjou, y que pasó a vivir con ella, que era su madrastra, por disposición paterna. Sí, a ver, Jaime II nunca se ocupó de sus hijos directamente, siempre los encargó a personas de una cierta confianza, familias nobles y demás, y en este caso es posible que ante la probable depresión de su esposa, en este caso María de Lusignan, pudiera decir, bueno, pues que eduque a la niña, era la pequeñita, se había quedado sin madre al nacer prácticamente, y bueno, esa niña por la que María de Lusignan tuvo un cierto cariño, era lo más próximo a haber tenido un hijo propio, entonces bueno, pues por decirlo de alguna manera, se dedicó a ella para poderle suplir a una madre que ya no existía y que era un consuelo para ella ver los juegos de una niña y demás. De hecho, en su testamento la reina dispuso para ella la entrega de valiosos objetos en sus últimas voluntades. La corona real y todos los vasos preciosos que le regalara el monarca, joyas, ropas, muebles y objetos valiosos, entre los que figuraban copas, arzas, almohadas y camisas de paño de oro, cortinas, el lecho grande de Doña María, su escritorio y otras cosas de singular riqueza. Pues tras el fallecimiento no parece que ni el rey ni el resto de la familia vivieran un periodo de luto prolongado ni sentido por esta mujer que no fue querida por su esposo. Un mes después de morir, el viudo escribía al cardenal Berenguer Fredol, que era su amigo, para que me diera ante el papado y conseguir dispensa de consanguinidad a un 3º o 4º grado con el fin de contraer un nuevo enlace. Explicaba que había decidido nuevamente contraer matrimonio. Para evitar así los peligros mundanos y las torpezas de la carne. Una esposa a su lado podría suavizar su vida con algún consuelo. Que no había pasado Anabel ni un mes desde la muerte de María. No, ya está pidiendo licencia porque ya tenía pensada la persona. El primer documento, cuando se dice buscar las licencias por la consanguinidad que había, no dice el nombre de su futura esposa, pero unos días más tarde ya aparece la persona que va a sustituir a María. Entonces nos encontramos con que, bueno, pues lo tenía muy claro, ahora buscaba otro tipo de enlace, ni para tener hijos, pero desde luego que no fuera esta mujer como la que había tenido, que no pagaba dotes. Ahora quería tranquilidad y religiosidad. Pues años de espera, rechazos, desprecios. La soledad de María tuvo que ser terrible, parte involuntaria de un enorme engaño. María, hermana de un rey arruinado que incumplió su compromiso de legarle el reino de Chipre. Ya una joven, no era bella, ni podía darle un hijo al rey, que la mantuvo siempre lejos y recluida. Un mes después de su muerte, tan solo un mes, Jaime II iniciaba los trámites para tomar una nueva esposa y por primera vez escogió fuera de la Casa Real. Su nombre, Elisenda de Montcada. Su historia la contaremos en el próximo capítulo de Reinas, Damas y Señoras.